Ruya Coris quedó en el centro de todas las miradas tras una revelación que sacudió el ambiente artístico. La información salió a la luz en un tono serio y directo, como si se tratara de un hecho ya asumido puertas adentro. Según se relató, la actriz no pudo ocultar su incomodidad al ver a Halil Ibrahim Ceylan compartiendo escena y cercanía con otra mujer. Su reacción fue descrita como contenida, pero cargada de emoción. Nada fue exagerado, pero todo fue evidente. El silencio habló más fuerte que cualquier palabra. El entorno cercano notó de inmediato un cambio en la actitud de Ruya Coris. Su expresión dejó de ser relajada y pasó a mostrar una tensión difícil de disimular. No hubo escenas ni gestos dramáticos, pero sí una distancia marcada. La situación no pasó desapercibida para quienes estaban presentes. Cada movimiento fue interpretado con atención. El ambiente se volvió denso en cuestión de minutos. Halil Ibrahim Ceylan, sin hacer comentarios públicos, continuó con normalidad aparente. Sin embargo, la diferencia entre ambos fue notoria. Ruya Coris evitó miradas prolongadas y mantuvo una postura reservada. La cercanía que antes era natural pareció desvanecerse. Quienes conocen la dinámica entre ellos notaron la ruptura emocional. Nada fue dicho, pero todo se sintió. La narración de los hechos dejó claro que no se trataba de una simple incomodidad pasajera. Ruya Coris habría luchado internamente por mantener la compostura. La profesionalidad fue su escudo en todo momento. Aún así, las emociones se filtraron de forma inevitable. El contraste entre razón y sentimiento fue evidente. Esa dualidad marcó la escena. Algunos interpretaron la reacción como una señal de sentimientos no resueltos. Otros hablaron de celos contenidos y emociones, guardadas por demasiado tiempo. Lo cierto es que la situación removió algo profundo. Ruya Coris no es conocida por exagerar ni buscar atención. Precisamente por eso, su actitud llamó tanto la atención. La sorpresa fue general. La presencia de Halil Ibrahim Ceylan junto a otra figura femenina fue el detonante. No se trató de un gesto provocador, sino de una interacción natural. Aún así, el impacto fue fuerte. Ruya Coris no pudo evitar sentirse desplazada emocionalmente. El momento fue breve, pero intenso. La incomodidad quedó flotando en el aire. El relato continuó con detalles que reforzaron la tensión emocional. Ruya Coris habría intentado concentrarse en su trabajo para no dar lugar a interpretaciones. Sin embargo, la frialdad fue evidente. La espontaneidad que antes existía ya no estaba. Cada gesto parecía medido. El cambio fue imposible de ignorar. Desde el entorno se habló de una conexión profunda entre ambos que nunca se rompió del todo. Esa conexión, al verse amenazada, habría despertado emociones difíciles de manejar. Ruya Coris no hizo reproches ni escenas. Optó por el silencio y la distancia. Esa elección dijo mucho más de lo que habría dicho una confrontación. La madurez fue evidente. Halil Ibrahim Ceylan, por su parte, se mostró respetuoso y discreto. No buscó aclaraciones públicas ni alimentó rumores. Su actitud calmada contrastó con la tensión del momento. Aún así, la distancia entre ambos se mantuvo. La complicidad quedó en pausa. El ambiente no volvió a ser el mismo. Quienes presenciaron la escena hablaron de una tristeza silenciosa. Ruya Coris mantuvo la cabeza en alto, pero sus gestos delataron el conflicto interno. No fue una reacción impulsiva, sino una emoción acumulada. El peso de lo no dicho se sintió con fuerza. La escena fue tan real como humana. Con el paso de las horas, la situación se volvió tema de conversación.
no por escándalo, sino por la carga emocional que transmitió. Ruya Coris quedó expuesta sin necesidad de declaraciones. Su incomodidad fue suficiente para entender la profundidad del asunto. El impacto fue inmediato. El interés creció. Algunos cercanos señalaron que verla así no es habitual. Ruya Coris suele manejar sus emociones con gran control. Por eso, este episodio fue interpretado como algo serio. No se trató de un simple malestar momentáneo. Fue una reacción sincera y profunda. La diferencia fue clara. La historia tomó fuerza precisamente por su naturalidad. No hubo exageraciones ni frases explosivas. Todo se desarrolló en silencio y miradas esquivas. Esa sutileza hizo que el relato fuera aún más potente. El público conectó de inmediato con la emoción. La empatía fue inevitable. Halil Ibrahim Seyhan quedó en el centro de una situación que no buscó provocar. Aún así, su presencia fue el eje del conflicto emocional. La distancia entre ambos marcó un antes y un después. La relación, tal como se conocía, cambió. El quiebre fue silencioso, pero firme. Ruya Coris demostró que incluso en silencio se puede decir mucho. Su reacción fue una mezcla de dignidad y dolor. No intentó ocultar lo evidente, pero tampoco lo exageró. Esa honestidad emocional fue lo que más impactó. El momento quedó grabado en la memoria de quienes lo vivieron. La imagen habló por sí sola. Con el correr de los días, el episodio siguió resonando. No perdió fuerza ni relevancia. Al contrario, se convirtió en un punto de referencia. Ruya Coris quedó al descubierto sin proponérselo. Y Halil Ibrahim Seyhan quedó en el centro de una historia cargada de emociones reales.